En primer lugar, pues, agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes estas 2 horas o 2 horas y media sobre la explicación de este decreto que, como decía su presidente, fue el fruto de más de 2 años de discusiones permanentes con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación y con los representantes de la provisoria. Pues yo diría nuevamente, mi nombre es Ricardo Álvarez Cubillos, yo soy médico cirujano, tengo estudios de especialización en salud ocupacional, en medicina del trabajo y en seguridad social. Fui el director del área de salud ocupacional del año 1984 al año 1934 en el Ministerio de Trabajo. En ese orden de ideas, las normas que referenciadas, que dieron base y sustentan este decreto, pues he sido autor de esas normas, como es la 2013, que regula el funcionamiento de los comités paritarios de salud ocupacional, hoy denominados comités de higiene y seguridad en salud en el trabajo. Desarrollé la resolución 1016 que creó los programas de salud ocupacional en este país. Fui el autor del decreto 776 del año 1987 que actualizó la tabla de calificación de la pérdida de la capacidad laboral en el Código Sustantivo del año 87, al igual que el decreto 778 que reglamentó la tabla de enfermedades profesionales en el país y que lo regía hasta ustedes hasta la entrada de vigencia de este decreto. Fui además el autor del decreto ley 1295 del año 1994 que creó el sistema de riesgos profesionales en el país. Fui el autor de la tabla de la ley para actividades de alto riesgo de los trabajadores expuestos a sustancias cancerígenas de altas temperaturas. Tienen la posibilidad de pensionarse hoy hasta 10 o 15 años antes de las edades de jubilación. Reglamenté el decreto ley 1295, creé los manuales participé en los manuales de calificación que rigen para el sector privado, dentro de los cuales está el decreto 917 del año 1997, aunque no soy el autor de ese decreto. Igualmente con la doctora Gloria Inés Ramírez tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de la formulación del decreto ley 1562 del año 2012 que rige para todo el territorio nacional y crea el nuevo sistema de riesgos laborales para el país, que es el gran cambio, y la redacción del decreto 21, del artículo 21 de este decreto, donde se ordenaba al gobierno nacional la creación del sistema específico de riesgos laborales para el magisterio público que no existía en una forma reglamentada, y ante una preocupación importante, en este caso de la senadora, de contar con unas tablas específicas que garantizaran el ejercicio de los derechos y dentro de los cuales estaba el reconocimiento de una forma expedita de las enfermedades laborales. Digamos, y adicionalmente he sido miembro de la Junta Nacional de Calificación, fui miembro de la Junta desde el año 1994 hasta el año 2002 y después del año 2010 hasta el año 2012. Hago esta referencia porque es que parte de todo este proceso que se discutió pues, tenía que ver con lo que existía hacia el sector privado y cómo era posible, respetando los derechos de ustedes, pudieran tener acceso a una serie de beneficios, dentro de los cuales es importante rescatar en primer lugar procesos de prevención en enfermedades laborales, enfermedades del trabajo, mecanismos para acceder al reconocimiento oportuno de sus derechos laborales cuando existe específicamente el accidente o la enfermedad laboral, y
la participación en una forma más clara de ustedes dentro de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. En estas 2 horas sería casi imposible llegar a poder explicar qué fue lo que sucedió y por qué llegamos finalmente a esta decisión, con una participación en la que indudablemente hay que reconocer el trabajo de los profesores Pedro Arango y José Eduardo Varela, que apoyaron las objeciones que se estaban presentando al proyecto original que tenía el gobierno nacional. Como lo decía su presidente, lo primero que nos llamaba la atención era que se iban a trabajar no de un sistema de riesgos laborales para los docentes, sino que se estaban desarrollando un manual de calificación de invalidez, que ahora lo comentaré, que era gravoso para ustedes, en donde difícilmente iban a poder obtener pensiones de alto riesgo o pensiones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, porque se cambiaba toda la reglamentación existente. Y no había una claridad en la tabla de enfermedades laborales tampoco, lo cual hacía que el objetivo que se había discutido dentro del proyecto, dentro de la ley 1562, perdiera toda razón de ser. Lo que vamos a trabajar es mirar de dónde nacen una serie de derechos de ustedes, para ver cómo se pudieron hacer cumplir esos derechos, revisar el decreto muy rápidamente. Es un decreto extenso en sí, pero donde creo que más que poder llegar a un momento a asimilar el decreto en estas 2 horas, es importante que creen, al menos si es posible como objetivo, que creen ustedes el deseo de profundizar en esto, que es un derecho importante y que ha sido, créanme, que una lucha grande para que se pudiera hacer cumplir, y donde ustedes, con la normatividad que van a manejar, van a tener el acceso claro y específico a la garantía de estos derechos, ya no solamente en la parte pensional, en el derecho a la salud, sino en el derecho a riesgos laborales, en lo que implica el proceso preventivo, cuando aparezca el accidente o la enfermedad laboral, el derecho a la prestación asistencial, y en caso de no poderse cumplir con este objetivo de un retorno a la salud, cómo poder llegar a sus derechos prestacionales dentro de este proceso.